El fitness también evoluciona. Conoce InOut Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional. Muy bien, seguimos en la mira y ahora estamos con Federico Comesaña. Fede. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches a todos. ¿Todo bien? Todo bien. Somos vecinos de una potencia, el granero del mundo fue, ¿no? Uno puede decir, bueno, todos vecinos de una potencia, puedes aprovechar las cosas buenas que tienen ser una potencia, pero es un permanente tembladeral político desde que tenemos memoria y los impactos económicos nos arrastran siempre, ¿no? ¿Qué está pasando en Argentina? Se habla de hay algunos que dicen 80% de inflación a fin de año, otros 60%, están en el entorno del 50%. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? Bien, analicemos y hagamos una puesta a punto de qué está pasando en Argentina, cuáles son las perspectivas para Argentina y sobre todo cómo nos impacta a nosotros. Claro. Yendo a eso quizás lo más emblemático, o por lo menos lo que más salta a la vista desde Uruguay, es lo barato que está Argentina. Entonces, quizás arranquemos por ahí para entender esta situación, para entender los impactos y para dimensionar también las cosas, porque muchas veces se dice, bueno, dependiendo con quién hables es, bueno, qué tan barato es, que, bueno, veamos un poco, hagamos un poco de números e intentemos ver qué ha pasado en los últimos tiempos. Recordemos, hubo una pandemia entre medio, una interrupción de el tránsito de personas entre los dos países y por lo tanto una vez que se abre nos encontramos con un panorama totalmente distinto al que teníamos en 2019 en la relación con el vecino país. Entonces veamos, pongámoslo en contexto y luego sí veamos un poco de qué está pasando a nivel más general en el vecino país. Arranquemos por lo que más salta a la vista, el dólar. ¿Qué pasa con el dólar paralelo en Argentina? Y si tomamos como mojones abril de cada uno de los años y en abril de 2022 en realidad puse números de los últimos días para actualizarlo al hoy, vemos que el dólar paralelo se disparó, ¿no? Se multiplica por 4, entre 4 y 5 en los últimos 3 años. De 45 salta a 108, 145 y ahora a 202,5 a la compra en el mercado paralelo. Una economía que tiene dos tipos de cambio, el oficial y el otro que corre, pero no tanto a la sombra, porque de hecho la cotización está en los principales portales. Uno va y encuentra alternativas de sobra para hacerse con este dólar paralelo que está por fuera de la ley. Pero no conozco ningún uruguayo que vaya y no cambie en el paralelo. Exactamente, es muy accesible. Entonces, bueno, la ley hace también oídos sordos a lo que pasa. Claro. Y bueno, y se tapa un poco los ojos en el microcentro argentino de Buenos Aires. Entonces, bueno, esto es lo primero. El dólar paralelo entonces llama la atención y dice, ahora sí, está baratísimo. Entre 4 y 5 veces más barato. Y más cuando lo pasás a pesos uruguayos, porque cuando pasás la relación entre el peso y el uruguayo y el peso argentino, bueno, en abril de 2019 un peso uruguayo adquiría 1,3 pesos argentinos. Esa diferencia se fue agrandando hasta que hoy está en 5,1. Un peso uruguayo, 5,1 pesos argentinos. Entonces uno dice, ¡puah! Ahora sí. Pero recordemos, Argentina es una economía con una inflación muy alta. Y esa inflación lo que hace es, a esta ventaja cambiaria, le recorta un poco esos beneficios. Los precios aumentan, no es lo mismo. Fíjate lo que aumentaron los precios desde abril de 2019 hasta ahora en Argentina. Hay una inflación acumulada de 237%. O sea, en los últimos 3 años se multiplican por 3 los precios en el vecino país. Porque cuando hablamos de inflaciones de entre 45 y 58%, como pasó en los últimos 3 años, una inflación de esas características tiene una tendencia exponencial. No es que se suma la inflación, exacto, sino que termina siendo un multiplicador por 3, más que por 3 de los precios que veíamos en abril. En la gráfica anterior veíamos que en relación al peso,
se nos multiplicó por 4 el poder de compra en relación al peso uruguayo. Pero si le sacás la inflación... Sí, claro. Compras 5 veces más pesos argentinos con un peso uruguayo, pero ese peso argentino vale menos. Vale menos. Entonces, ¿qué pasa si metemos los dos fenómenos en una misma gráfica y vemos qué pasó con el poder de compra del peso uruguayo? Bueno, el poder de compra del peso uruguayo tuvo esta oscilación. Llegó a valer 36% más en Argentina durante la pandemia. Acá no había posibilidades de viajar, pero ahora que se abre, bueno, anda más o menos entre un 15 y un 20% el aumento del poder de compra del peso. Ahora, hay otro elemento que hay que sumarle, que es que en estos 3 años el sueldo de los uruguayos aumentó. Con lo cual, no solo el peso compra más en Argentina, sino que también los uruguayos perciben más pesos. No aumentó lo suficiente en Uruguay para compensar la inflación, pero sí para agregarle unos puntitos más al poder de compra en el vecino país. Y entonces cuando agregamos eso también a la gráfica, tenemos esto, un aumento del poder de compra de 44% en los últimos 3 años. Es decir, una hora, el mismo trabajo que vos tenías, las mismas horas de trabajo en Uruguay que tenías en 2019, hoy compran 44% más de bienes y servicios en Argentina, cuando en Uruguay, y ahí está la gráfica gris que se ve bien, pero bien pegadita al eje hacia abajo, el eje. 5% menos. En Uruguay perdiste 5% de poder de compra con tu salario, en Argentina ganaste 44%. ¿Cómo me gustan tus gráficas, Fede? Entonces, digo, ahí entendemos. Me gusta la gráfica, no el resultado, pero me gusta la gráfica. Ahí entendemos por qué esta diferencia que lleva a que hoy en día muchos uruguayos estén yendo a Argentina para hacer turismo de compras y que pasa un fenómeno que es muy particular, que bienes y sobre todo servicios que eran no transables, o sea, servicios que nadie se le ocurría salir de fronteras para tenerlos, y me refiero a servicios como peluquería, ortodoncia, servicios en general. Servicios médicos, sabés que mucha gente se está haciendo hacer atenciones médicas allá, ¿no? Exactamente, ese tipo de cosas que antes era producido en Uruguay solamente para consumo de uruguayos, hoy ya con esta relación cambiaria no queda tan claro y muchos uruguayos están yendo a consumir esos bienes y servicios allá, con lo cual eso le pega a algunos sectores que no tienen nada que ver con el turismo. Esto va más allá del turismo. Claro. Y entonces uruguayos están... Y eso es muy difícil de controlar también, porque uno puede decir, bueno, 0 kilos en la frontera, controlo que no me traigas nada de bagallo, pero anda a controlar servicios. Seguro. Entonces, ahí se genera un problema mayor de sustitución de producción local por producción dentro del vecino país, cuando además es tan fácil y rápido el cruzar la frontera. Eso es quizás lo que más se ve del vecino país. Pero hay una situación, digamos, lo que lleva a esta situación no es un problema local, no es un problema de Uruguay, no es un desfasaje de Uruguay, como muchas veces, bueno, cuando hay una diferencia cambiaria tan grande y quizá algo mal estemos haciendo. Bueno, quizá estamos haciendo muchas cosas mal, pero en este caso lo que explica ese desfasaje tiene que ver con una situación absolutamente atípica y anómala de la economía argentina. Una economía que no crece, vemos la gráfica de lo que ha sido 2017 a 2021 y lo que se espera para 2022, 2023, 2024, y en realidad es muy, pero muy pobre. No sé si podemos verlo en pantalla. 2017 fue el último año que la economía argentina realmente creció 2,8. Después cae 2018 y 2019, años de estancamiento de Uruguay, pero en Argentina son caídas y caídas significativas de casi un 3%. Luego la pandemia que nos pegó a todos, pero con una restricción tan grande como hubo en Argentina, les pegó más, un 10% cayó la actividad. El repunte posterior de la pandemia que también ocurrió, se recupera, pero no es lo mismo caer 10% que crecer 10%. O sea, no compensás del todo, porque partís de una base más baja. Entonces, hoy, por ejemplo, con este crecimiento esperado de 2,8% para 2022, recién se espera que la economía argentina alcance los niveles prepandemia. Entonces, ¿y luego qué se espera para 2023 y 2024? Y
crecimientos magros que ni siquiera compensan lo que fue 2018 y 2019. Hay una economía que no crece, con un problema inflacionario, como veíamos, tremendo, con expectativas de que este año la inflación llegue a 63%, con los mismos problemas que todos, ¿no? El petróleo caro, los alimentos caros, pero en una economía que venía ya con una inflación de un 50% anual. Entonces, con este escenario, que se debe sobre todo a una pésima gestión financiera, un déficit fiscal que estaba cubierto con emisión monetaria y con algún intento de sustituir emisión por deuda, sobre todo al Fondo Monetario, que es el único que estaba dispuesto a prestarle a Argentina, pero que luego no se pudo cubrir esa deuda y por lo tanto se viene arrastrando y arrastrando con intentos de renovarle la deuda al fondo, de que preste un poquito más, y ahora a esto se le suma un problema de gobernabilidad enorme, porque el diseño institucional argentino de elecciones cada 2 años, cuando no es presidente, se renueva el Parlamento, eso le agrega una presión insostenible a este gobierno y a un plan económico que era relativamente moderado, intentando atacar a algunos de estos problemas, intentando negociar con éxito con el Fondo Monetario, pero que ahora con toda esta presión y sobre todo con el retiro del apoyo de la facción de la vicepresidenta Cristina Fernández, y se le hace cuesta arriba a esta administración. Fede, para redondear, ¿cuáles son las medidas de protección que Uruguay puede tomar ante la situación argentina? Y a Argentina es muy difícil pensar en protegerte de esta situación. Hacer que suba el dólar en Uruguay, o sea, hacer que suba de forma tal que compense este aumento, es te genera problemas internos también. Problemas internos porque aparte estaríamos emparejándonos con una economía que está, como vemos acá, todita tomada desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, no es una solución emparejar al tipo de cambio. Puede haber, como se pelea, bueno, algún punto de aumento más del dólar, un peso más, un peso menos, pero eso en este escenario de 44% de aumento del poder de compra de los uruguayos en Argentina, eso no te mueve la aguja, va a seguir siendo barato Argentina. Entonces, lo que hay que hacer, obviamente, tiene que ver con proteger determinados sectores que están siendo afectados por esta situación anómala, para que no cierren definitivamente empresas y luego sea más difícil la reactivación. Ahora, hay que ver cuándo puede revertirse esta situación. Y eso es más difícil de prever. Los analistas dicen, bueno, la inflación alta va a seguir, va a empezar a moderarse en Argentina, pero va a seguir. El tipo de cambio paralelo y no va a deshacerse de un día para el otro con todos los controles cambiarios y de entrada y salida de capitales que tiene Argentina. Lo que vamos a ver sí, y eso es algo sí favorable, es esta última gráfica que tenemos acá, que lo que muestra es el clima de negocios en toda la región que calcula la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. Y lo que muestra es Uruguay arriba del todo en percepción empresarial del clima de negocios. Esto es, empresarios y referentes de opinión a nivel económico. Y Argentina al fondo. Y Argentina al fondo. Eso lo que hace es que hoy Uruguay sea muy atractivo para los capitales argentinos que no encuentran estabilidad y no encuentran perspectivas de futuro en Argentina, que vengan a Uruguay donde sí ven esas cosas. Entonces, Uruguay hoy lo que tiene es que aprovechar este momento, no lo va a aprovechar desde el punto de vista comercial, no lo va a aprovechar desde el punto de vista turístico, pero sí lo puede aprovechar desde el punto de vista de la captación de inversiones, y eso es algo que puede apuntalar el crecimiento que Uruguay necesita. Los que nos genera el problema, alguna solución capaz que nos dan por el otro lado. Quizás. Fede, muchísimas gracias. Que pasen bien, hasta luego. Me encantan tus informes, ¿sabes? Gracias por haber estado ahí, los esperamos la semana próxima, que pasen bien. Presentó INCO FMC.
CUTSA. Vuelve las clases y vuelve un clásico de Pronto. La 12x12, 24x12 y 36x12. Con Pronto tenés con qué. Seguro Americano. La medicina privada a otro nivel. Catunasí. Terminal Cuenca del Plata. Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus. Orgullo de nuestra naturaleza. Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte. Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y UTE, la energía que nos une.